La vemos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, bueno, esta presentación coincidió con los 100 años de la teoría de la relatividad, la hice en 2015. Han pasado 6 años, pero una de las ventajas que tiene la teoría de la relatividad es que es una teoría cerrada y que ya no sufre cambios en ese sentido. Es decir, algo hecho en el 2015 sigue siendo completamente válido en el 2021, porque realmente no está basado en algo hecho en 1915. O sea, que es realmente, bueno, vamos a jugar un poco con ciertos experimentos mentales, es decir, vamos a intentar profundizar en la teoría de la relatividad utilizando experimentos que vamos a ver en la pantalla, pero que también vosotros podéis razonar y que incluso podéis reproducir o utilizar como ejemplo para entender la teoría de la relatividad. Antes de empezar, deciros que en realidad hay 2 teorías de la relatividad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La teoría general de la relatividad y la teoría específica de la relatividad. Es decir, Einstein desarrolla 2 libros completos. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue primero? La especial. ¿De acuerdo? Y después vino la general. ¿Y por qué? Bueno, porque en la especial solo podía aplicarla a determinados conceptos que él matemáticamente había ya entendido. Hubo que esperar unos años a que tuviera una teoría completa, que por eso se llama teoría general de la relatividad. ¿De acuerdo? ¿En cuál nos vamos a centrar? Bueno, los ejemplos, como todos los ejemplos, en realidad son un poco tramposos, porque no son reales del todo, pero nos sirven para entenderlos, tienen más referencia a la teoría específica que a la general. Pero la teoría específica es parte de la general, simplemente que luego la general tiene muchísimas más matemáticas. Otra cosa importante es que cuando hablamos de la teoría de relatividad, el científico que nos viene a la cabeza, ¿quién es? Obviamente. Hawking. Hawking, ¿No? no Einstein. Einstein, sí, bueno, cualquiera de ellos. Depende Bueno, si pienso ahora o antes. En realidad, Hawking no es un experto en relativismo como tal, él es más cosmólogo, ¿no? Sí. Pero sí, también tiene conocimientos, aunque para mí es Einstein, evidentemente es Einstein. Sí. Esto también es un poco injusto, porque olvidamos científicos a la vez que colaboraron con Einstein, sobre todo matemáticos, y muy buenos, y también olvidamos que previamente a Einstein hubo gente que ya percibió que el movimiento era una cosa difícil de entender. De alguna manera, el movimiento solo lo podemos expresar de una manera relativa a otra. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo expresamos la velocidad a la que vamos en coche? Decidme un ejemplo. Pensamos la velocidad. Por ¿Cómo ejemplo, expresamos en unidades? sí, una velocidad. En metros por segundo, entiendo. Vale, vamos a utilizar metros por segundo, no es la más habitual, ¿no? Sería kilómetros por hora. Pero la que tú dices es más científica. Los metros por segundo son las unidades del sistema internacional. Mira, ya que aprovecho para decirlos, en ciencia hay unas unidades básicas, ¿de acuerdo? Un científico rara vez os va a hablar de kilómetros o de horas, ¿de acuerdo? Las unidades son el metro, Sí. el segundo, Y el segundo. Sí, ¿de acuerdo? Las que vamos a utilizar. Sí. ¿Vale? Entonces hay que entenderlo que es una unidad totalmente diferente. Vale, bueno, metros por segundo. Es decir, que estamos conectando la velocidad en función de una distancia y de un tiempo. ¿Os dais cuenta? Es decir, no puedo medir la distancia, la velocidad como un concepto sin conectarlo de alguna manera a la distancia que recorro y al tiempo que tardo en recorrer esa distancia. Luego están relativos al tiempo y al espacio. ¿Os dais cuenta? Esto no pasa con el espacio. El espacio yo lo mido en metros. De aquí a aquí hay una longitud, punto. O con el propio tiempo, que lo puedo expresar en segundos. Pero extrañamente, y no solo la velocidad, la aceleración también es sorprendentemente extraña en ese aspecto, todo lo relacionado con el movimiento, por tanto, hay que expresarlo de manera relativa. Y esto era una cosa que ya a muchos científicos antes de Einstein les dolía la cabeza. Decían, esto es difícil de entender de narices, ¿de acuerdo? Es decir, Einstein es la cumbre, porque él es el que finalmente lo explica, y lo explica bien y lo matematiza maravillosamente. Pero el propio Einstein reconoció en vida la labor previa de muchos y su colaboración con otros, ¿de acuerdo? Es decir, que yo os voy a intentar enseñar ahora algunos para que conozcáis esa mentalidad. Pues uno de los primeros, y no digo el primero, porque incluso antes que esto, hasta algún filósofo griego se lo había planteado, fue el propio Galileo.
Galileo, que le conocemos más por el telescopio y por observar los satélites galileanos, es decir, los satélites de Júpiter, y también por otra cosa, ¿verdad? Porque casi se le cargan. Y por su frase Y antes sin de, embargo, ¿no? y sin Sin embargo embargo, se se mueve. mueve. Efectivamente, ya sabéis que tuvo una pequeña discusión con la Iglesia Católica. Bueno, de pequeña. En el siglo XVII, cuando hay una discusión con la Iglesia Católica, normalmente acabas mal. Acababas mal la cosa. Él prefirió ser un poquito prudente y retirar sus afirmaciones, y así con voz bajini dijo, y sin embargo se mueve, probablemente nunca lo dijo, pero bueno, quedaba muy bien y muchos lo han citado, ¿no? Y él ya decía que el movimiento era relativo, decía, para describir el movimiento de un objeto hay que establecer con respecto a qué se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en la Tierra y pasa una nave espacial que se mueve a 1 millón de metros por segundo, ¿cuál es la velocidad del astronauta de la nave con respecto a la Tierra? Al pasar aquí. Bueno, pues es evidentemente respecto a la Tierra tenemos 1 millón de metros por segundo. ¿No? Esto es fácil de entenderlo. Es así. Pero claro, empecemos con los problemas. ¿Y si la Tierra se está moviendo en su órbita a 500.000 metros por segundo en una dirección y en la misma dirección se está moviendo el astronauta? ¿Así? ¿Cuál es la velocidad del astronauta respecto a la de la Tierra? Pues es solo de 500.000 metros por segundo. Porque se restan ambas velocidades. ¿Os dais cuenta cómo es distinto? Claro, Galileo lo percibió enseguida. Esta es la razón que cuando tú te cruzas, adelantas a un coche, aunque los dos vais a una velocidad alta, te da la sensación de que os estáis adelantando muy despacio. ¿Por qué? Porque vuestras velocidades relativas se restan, uno respecto al otro. Si yo estoy a 100 por hora y el otro coche va a 80 por hora, estoy adelantando uno respecto al otro a solo 20 por hora. Por eso tengo la sensación de que adelanto muy despacio al coche. ¿De acuerdo? Lo entendemos, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Por supuesto, si las direcciones del movimiento son contrarias, la cosa varía, porque entonces no se restan, sino que se suman. Entonces la velocidad cuando se cruzan aquí no es de 500.000, sino de 2 millones. Por eso cuando te cruzas con un coche en la autopista te da la sensación de que lo cruzas a una velocidad tremenda. O al revés, si habéis volado en avión, o seguro que lo habéis percibido, si habéis tenido la suerte de ver otro avión, si los dos aviones van en la misma dirección, lo podéis ver un rato largo, ¿no? Allí a lo lejos el otro avión moviéndose. Pero cuando te cruzas con otro avión en dirección contraria, ves pasar una flecha a toda velocidad y lo dejas de ver casi inmediatamente, porque las dos velocidades se han sumado, claro. Cuando yo resto, imagínate, uno va a 1000 por hora y otro a 900, la velocidad de la misma dirección son 100, pero cuando subo 1000 y 1000 es 2000 por hora. Claro, es muchísimo más alta. ¿Lo entendéis, verdad? Sí. Esto es muy simple, pero nadie se le había ocurrido razonarlo hasta Galileo. Galileo, además de ser un gran astrónomo, era un científico muy brillante en percibir la lógica de las cosas. También se dio cuenta de que los objetos no caían todos, deberían caer todos a la misma velocidad, etcétera, etcétera, sin conocer nada de gravitación. Hizo muchísimos experimentos mentales y experimentos físicos, y uno de ellos fue encontrar que el movimiento era relativo. Dependía de si el observador estaba moviéndose quieto o moviéndose en la misma dirección que el otro objeto o en dirección contraria. Es decir, que la primera teoría de la relatividad no es de Einstein, sino la primera publicada y consensuada y un poquito matematizada, porque ya hablaba de sumar y restar velocidades, era por tanto de Galileo. ¿De acuerdo? Esto, donde se nota mucho es en las escaleras estas del aeropuerto, estas que te, Sí, es que verdad. te desplazan. Es O sea, verdad. ahí se nota muchísimo este asunto. Sí, cierto, completamente cierto. ¿Qué pasa? En las escaleras, en estas, o incluso las que son totalmente llanas, como cintas transportadoras, ¿no? Sí. Mira, ya me avisa que la reunión se va a acabar, por lo tanto lo tengo mal configurado. Ya sabéis que cuando se desconecte, que le deis otra vez a la misma. Ya sabéis, entonces, si vas en la misma dirección, imaginaos dos cintas que van a la vez en la misma dirección,
os vais moviendo prácticamente a la vez, y si una fuera un poquito más rápida irías muy despacito, pero cuando van en direcciones contrarias, como te cruzas con una persona, te cruzas a una velocidad que dices, ¡jo, qué rápido va esa escalera! No, no, lo que sucede es que se suman las velocidades de tu escalera con la de la otra. ¿Por qué? Porque tu forma de percibir la velocidad es relativa a si te estás moviendo o no. Si estuvieras quieto, no percibirías que el otro se moviera tan rápido. Galileo lo resumió en lo que se llama principio de relatividad de Galileo, que decía, si yo veo un objeto, por ejemplo, un niño montado en una furgoneta que está quieta, ¿de acuerdo? O moviéndose, pero lo percibo desde dentro de la furgoneta y veo que está tirando y recogiendo una pelota, puedo observar que la velocidad y el tiempo que tarda en moverse la pelota y en bajar siempre es el mismo. Pero claro, cuando lo veo desde fuera, la cosa cambia, porque la pelota ha hecho un recorrido mayor desde la forma de ver aquí de esta persona y ha tardado más. Y sin embargo, esta persona lo ha percibido igual. Ha percibido este movimiento desde dentro del coche. Pero si yo lo miro desde fuera, ha percibido este movimiento. Curioso, ¿verdad? Porque nadie se lo había explicado así. Galileo lo explicó de una manera muy sencilla y muy fácil de entender. ¿Cuál de los dos movimientos es correcto? Los dos. ¿De qué depende? De que si el observador está quieto o en movimiento. Lo entendemos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ojo, porque esto abre la teoría de la relatividad. Sin este razonamiento tan simple del señor Galileo, no hubiéramos podido llegar a tener la teoría de la relatividad. Dice, de alguna manera, cuando Newton lo toma para su teoría de la relatividad, hablaba un poco que las leyes de la mecánica son iguales si permanecemos en reposo o nos movemos con velocidad constante. Es decir, ¿qué es estar en reposo? Pues imagínate que este chico está subiendo y tirando la pelota, pero está aquí en la calle sin estar dentro de un coche en movimiento. Está en reposo. O, ¿qué pasaría si yo observo esto que está haciendo, pero voy montado en el coche también? Los dos vamos a la misma velocidad. Entonces yo lo percibo como que el movimiento es de subida y de bajada. Pero en el momento que yo me salgo de ese marco referencial, es decir, que yo estoy quieto y es la persona que tira la pelota la que pasa, o nos movemos a velocidades distintas, voy a percibir ese movimiento como algo totalmente distinto. Ya no lo percibo como algo que sube y que baja, sino que va realizando un movimiento más largo y más lento. Acordaros de esto, más largo y más lento. ¿Alguna vez has hecho lo mismo, pero contando con todos los movimientos, por pura curiosidad, contando con todos los movimientos que percibimos, como que existen, no que percibimos, que saldría? Y me refiero al movimiento de rotación, de traslación, de... Claro, sí, esa es una pregunta recurrente, tienes razón. El problema es que nunca dejamos de encontrar marcos que se mueven, ¿de acuerdo? Es decir, es que nada, no puedo encontrar un punto final, salvo uno. Hay uno que sí, que puedo utilizar como marco total, porque es el único que no depende, pero luego ya llegaremos a él. Dejémoslo en sorpresa. Pero efectivamente, yo puedo pensar que estoy quieto en la superficie del planeta, pero tú, como bien dices, el planeta está rotando y lo hace a 1000 y pico kilómetros por hora, no precisamente muy lento. A su vez, el planeta se traslada, bueno, se mueve con la Luna también en ese eje de centro de gravedad. Además, se traslada alrededor del Sol. Además, el Sol se traslada a través de nuestra galaxia. La galaxia se mueve a través de un cúmulo, el cúmulo a través de un supercúmulo, etc, etc, etc. No encontramos... No, digo, a lo mejor había alguna fórmula o alguna... No, además, que más el problema que adelante encontramos se puede hacer, ahí... ¿no? Claro, el problema que encontramos allí es que solo podríamos sumar velocidades, ¿de acuerdo? En algunos casos y restarlas en otros. Están en otras. Claro. El problema está en que aunque hagamos eso, jamás vamos a encontrar un marco fijo. Nos faltarían sumandos o restandos. Siempre vamos a encontrar un marco superior. De hecho, imagínate, por ejemplo, que la idea del multiverso fuera totalmente correcta y también tuviéramos que tener en cuenta infinitos universos que se pudieran desplazar dentro de un hiperuniverso, ¿no? O sea, ya serían marcos sobre marcos imposibles de... Pero bueno, no, es muy difícil porque no podemos conocer todos los sumandos. Entonces, el propio Einstein dijo que no podíamos saber. De hecho, lo veremos más adelante, llega a decir que no podemos saber si estamos o no estamos quietos.
A efectos reales no lo podemos saber. Porque, como os digo, cuando estáis en vuestra silla ahora mismo, pensáis que estáis quietos, pero no lo estáis. No lo estáis para nada. Os estáis moviendo con el planeta, con el sistema solar, con la galaxia, con el cúmulo, con el supercúmulo, etcétera, etcétera. Anda que no hay movimientos, como podéis ver. Más todos los efectos de la gravedad, de toda la materia, de toda la energía. Bueno, o sea, es como interminable. Entonces, tanto Galileo como posteriormente Newton perciben que es algo importante, pero que no terminan de entender del todo. Pero ¿cuál es el problema? Las matemáticas. A pesar de ser quienes eran, no estaban desarrolladas las matemáticas de la manera que lo están hoy en día, evidentemente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene lo que os comentaba, ¿no? ¿Podemos saber si nos estamos moviendo a velocidad constante o si estamos en reposo? No hay forma de averiguarlo. No hay forma. Utilizando la mecánica de Newton y de Galileo, no hay forma de saberlo. Aunque yo crea que estoy en una tarde apacible sentado en mi mesa en el despacho y disfrutando de una presentación que alguien ha hecho maravillosa. Sí, sí. Es broma. Aunque estemos así, realmente no lo podemos saber. Y además, de hecho, incluso podemos saber que es falsa esa sensación, porque ahora sí que tenemos medios para conocer más movimientos, pero no es así. ¿De acuerdo? Entonces, tanto Galileo como Newton nos dan un tortazo enorme en nuestra idea de que la física lo puede definir todo perfectamente. Ya nos dicen mucho antes que la mecánica cuántica y mucho antes que otras cosas, nos dicen, cuidado, si ni siquiera puedes saber si estás quieto. Ni siquiera eso. ¿Me dices tú que vas a saber todo sobre el universo? Pero fíjate, Santiago, si tú vas en un coche, bueno, es que se me ha venido a la cabeza, vas en un coche y a ti tienes un accidente, te dan un golpe y tú frenas y el golpetazo que te dan, aunque frenes, el cuerpo se te puede ir para adelante. Te sujeta el cinturón de seguridad que evita que el cuerpo, el esqueleto, salga más allá del cinturón. Sin embargo, los órganos internos se mueven y se golpean contra los propios huesos. Ese es el problema de un accidente. Entonces, ahí sí está claro que estabas moviéndote. Cuando algo ha parado la carcasa del cuerpo, el interior ha seguido moviéndose. Y esto no se puede aplicar a todo esto. No entiendo el conflicto que hay con lo que he dicho. Es decir, el hecho de que tú te estés moviendo, porque sepas que te sucede eso, es porque ha sido por un impacto, pero no por el hecho de que te estés moviendo. Claro, no, por un impacto. Te voy a poner un ejemplo que os ha pasado a todos alguna vez, y lo vais a ver enseguida, es muy fácil. ¿A que a todos os ha pasado alguna vez que se ha puesto en marcha el tren o el metro que teníais enfrente y durante un segundo habéis dudado si erais vosotros o el tren de enfrente el que se iba? Eso muestra nuestra incapacidad para entender el movimiento. Lo que tú me planteas es un impacto, que es otra cosa distinta. Yo no estoy hablando de choques ni liberación de energía. No estoy hablando de eso. Es decir, tú, por el hecho de estar en un sitio, no puedes saber si estás en reposo o en movimiento. No, yo me refería a que si tú te mueves, se está moviendo todo lo que eres tú, por dentro y por fuera. Y eso, bueno, pues si al sujetarte el cinturón, el cuerpo, no impide que la parte... No, perdona, no es verdad. Eso sucede por un impacto, no por el cinturón. Si no hay impacto, no sucede nada. Ah, claro, pero por el impacto que hay... Y el impacto es, como el otro día explicábamos, liberación de energía. Claro. Energía cinética que se convierte en otro tipo de energía, en este caso mecánica, que se mueve contra el movimiento del cuerpo. Es decir, es otra cosa distinta, eso es liberación de energía. El impacto, un choque, cuando chocan dos cosas se libera energía de cualquier tipo, en este caso mecánica. Pero yo que te digo es que tú sentada en tu coche, realmente no puedes saber si te estás moviendo o no. Hombre, lo puedes saber mirando que pasan alrededor de tuyo árboles y te estás moviendo, pero incluso eso puede ser engañado. Hay un truco que se utilizaba en las películas antiguas que era pasar una imagen en un rodillo, ¿no?, que iba dando vueltas y es muy difícil de poder entender si nos estamos moviendo o no. Tenemos siempre que recurrir a relativo a algo y hay que tener cuidado porque ese algo nos puede engañar. Y el cine
ha utilizado esos engaños toda la vida para poder grabar escenas en un coche, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, abro un paréntesis. Con Newton este tema parece un poco aparcado, pero durante finales del siglo, o mediados del siglo XVIII y parte del siglo XIX, hay 4 personas que desarrollan toda la teoría de la electricidad y el magnetismo, que son Coulomb, Ampère, Gauss y Faraday. Estos 4 señores, ¿vale? Coulomb, de ahí viene el coulombio, ¿no? Como se mide la intensidad de carga eléctrica. Ampère, el amperio, evidentemente, ¿no? La intensidad es el amperio. Coulomb se mide la carga eléctrica solo. Gauss es como aprendimos a entender los campos eléctricos, ¿de acuerdo? Y Faraday cogió todo y lo sintetizó en una sola gran teoría relacionada con la electricidad. Por cierto, un personaje, yo creo que ya os lo conté en cierta ocasión, pero que siempre lo recomiendo. Faraday era una persona sin estudios, nunca fue a la universidad. Aprendió todo de manera autodidacta, yéndose a charlas desde pequeño, hablando con los mejores científicos, colándose en la Royal Society para escuchar a los mejores científicos del momento, y el talento se percibe, y muchos de esos científicos le acogieron, le enseñaron y le permitieron trabajar con ellos a pesar de no ser un científico, ¿no? Y es uno de los grandes ejemplos del siglo XIX, Michael Faraday, un científico británico extraordinariamente brillante, pero que posiblemente tuvo la suerte enorme de haber nacido en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Es decir, en un lugar donde se premiaba el talento y en un lugar donde la ciencia estaba de manera boyante. Si hubiera nacido en otro lugar o en otro momento, a lo mejor no hubiera tenido esa enorme oportunidad. Abro este paréntesis porque esto es muy importante, ¿de acuerdo? Esto es la parte que faltaba para entender bien de todas las fuerzas que manejan el universo. Esas 4 grandes fuerzas, o 5 si nos ponemos con la energía oscura, pero vamos a dejar aparte el electromagnetismo, que es la electricidad y el magnetismo, de acuerdo, juntos, las fuerzas nucleares que vendrían después, y nos queda la gravedad. La gravedad. Muy bien. Faraday es el primero también que percibe que electricidad y magnetismo están ampliamente relacionadas, aunque era un fenómeno que todos habían percibido. Y podéis hacer el experimento. Coged una brújula, acercarla a un cable eléctrico en funcionamiento. Veréis cómo el imán, en vez de señalar el norte, señala el cable, ¿no? O al revés, es decir, que la electricidad genera magnetismo. Y al revés, el magnetismo genera electricidad, porque ¿qué es en el fondo un motor eléctrico? Sino un imán, una bobina sobre otra que al moverse genera electricidad. Con lo cual es evidente, ¿no? Que no estamos hablando de electricidad por un lado y magnetismo por otro, sino que estamos hablando de lo mismo. Por eso decimos electromagnetismo. Y es este señor Maxwell el que unifica la electricidad, el magnetismo y también la óptica. Crea el electromagnetismo, porque la luz, en el fondo, pues que son también electrones que se mueven, fotones, en este caso. Fijaros, vuelvo al anterior, entre 1736 hasta 1879 se produce una revolución absoluta en la física, porque se incorporan fuerzas fundamentales como son la gravedad de Newton, el electromagnetismo desarrollado por todos los demás. Es decir, menos las fuerzas nucleares que se estudiarían en el siglo XX, cuando ya podemos desintegrar el átomo y entender más cómo funciona, ya tenemos el 75% de las fuerzas dominantes en el universo. Por cierto, como curiosidad, la primera formulación del electromagnetismo tenía 20 ecuaciones con 20 variables. Madre mía. Tela. Funcionaba, pero luego matemáticos posteriores la simplificaron a 4 ecuaciones con solo 3 variables. Veáis que a veces las cosas se pueden simplificar. Eran 4 ecuaciones vectoriales y dijo, ojo, os aseguro, dijo Maxwell, que la luz es una onda electromagnética que viaja a 300 millones de metros por segundo aproximadamente. Es decir, a 300.000 kilómetros por hora, vamos a entendernos. Bueno, la gente empezó a buchearle allí, a decirle, ¿qué dices? Es una onda, ¿cómo va a ser una onda la luz? La luz es un fotón que se mueve, con lo cual no puede ser una onda, tiene que ser una línea que se mueve así. Y al pobre Maxwell, pues no le hicieron mucho caso en ese momento.
Pero unos años más tarde, un jovencísimo Albert Einstein, que le habían expulsado de todos los colegios en los que estaba porque era realmente insoportable y su padre estaba hasta las narices de él también, le mandó al norte de Italia, una familia que vivía allí, y dijo, mira, vete todo el verano que no quiero ni verte. O sea, dijo, sí, no quiero ni verte. Le mandó allí y le dejaron el libro de Maxwell, ¿no? Donde incorporaba. Pues de repente empezó a hacerse preguntas pues, sobre el tema de la luz y cómo funcionaba, porque decía, vale, si esto es verdad y viaja a 300.000 a esa velocidad, pero ¿con respecto a qué? Porque hemos dicho antes que la velocidad se mide respecto a algo, ¿verdad? Y entonces Einstein fue el primero que se preguntó, ¿pero respecto a qué se mueve? Nadie se lo había preguntado hasta ahora. Esto tenía 19 años. 19 años cuando hace esto. Usando las ideas de Galileo, las leyes de Maxwell dicen que no todo es igual si permanecemos en reposo, si nos movemos con velocidad constante. Es decir, las leyes de Maxwell decían que aquí había algo raro, porque hablaban de una velocidad clara y evidente, como si esto no dependiera, como si la luz siempre se moviera independientemente de que el emisor de la luz, la linterna, se moviera o estuviera quieta, siempre parecía indicar una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Estaban mal las leyes de Maxwell? ¿Había un error? Entonces Einstein empezó a darle vueltas, ¿no? Empezó a decir, bueno, esto hay que darle un poquito de vueltas. Y imaginó un experimento mental. Imaginó, vale, voy a tener 2 astronautas. Bueno, no imaginó 2 astronautas, pero yo voy a utilizar 2 astronautas para entenderlo mejor. Uno que está quieto, luego su velocidad es de 0 metros por segundo, y otro que viaja a 1 millón de metros por segundo. Y ahí viene la luz a sus 300 millones de metros por segundo, más o menos, y van a medir la velocidad de la luz que viene hacia ellos. Y empezamos. Pasa la luz y los 2 astronautas. Y los 2 miden la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de la luz con respecto a cada astronauta? A ver, ¿qué opináis? Pues la misma. Antonio dice que la misma. ¿Alguien en desacuerdo? Pues para el que se mueve tiene que ser más, ¿no? Aplicas las ideas de Galileo, ¿verdad? Tú utilizas la relatividad de Galileo. Dices, claro, si mi objeto se cruza con el otro, como cuando los 2 aviones se cruzan, yo sumo las 2 velocidades. Luego el que se está moviendo tiene que percibir pues 301 millones de metros por segundo, ¿verdad? Si utiliza la mecánica de Galileo, de alguna manera. El astronauta en reposo, sí, dime. No, que digo que luego viene la relatividad y te dice que no, que es imposible. El astronauta en reposo medirá, como está en reposo, 300 millones de metros por segundo, ¿de acuerdo? El astronauta a 1 millón de metros por segundo medirá 301 millones de metros por segundo. Falso. Claro. La velocidad de la luz es la misma para los 2. Aquí es donde viene la sorpresa. Claro, la velocidad sí, lo que puede el otro medir, la sensación es distinta. Claro. No, los 2 medirán lo mismo, 300.000 kilómetros por segundo. Da igual que se muevan o no. Lo van a medir exactamente igual. Claro. Lo van a medir exactamente igual. De hecho, 2 científicos, que no son el mismo, en contra de lo que creemos muchas veces, Michelson y Morley, hicieron el famoso experimento Michelson-Morley, que fue medir la velocidad de la luz en diversas direcciones. Y percibieron que en todas las direcciones que se midieran daba exactamente igual la misma cantidad de velocidad. Esto mostró que la velocidad de la luz es la misma para todos. Era la única medida absoluta. Y esto, ojo, es muy importante porque de repente se encontró algo que era fundamental, que la velocidad de la luz en el vacío era la única constante absoluta de una velocidad que no necesitábamos referir a otra cosa. La única. Daba igual exactamente, siempre es la misma, 300.000 kilómetros por segundo. Y esto Einstein lo imaginó con 19 años y lo desarrolló y lo escribió con 19 años. Tuvo que esperar a estudiar en la universidad para poder comprender las matemáticas y también es verdad que le ayudó mucho el experimento Michelson-Morley, porque lo hicieron unos años antes de su experimento mental y le permitió entenderlo mucho mejor, porque él dijo, oye, pues coincido con estos 2 señores. Y además el experimento es repetible, lo puedo hacer yo mismo y me da los mismos resultados. Es decir,
¿A qué velocidad viaja la luz con respecto a Superman aquí en la imagen, que se va moviendo a 300 millones de metros por segundo? ¿Irá al doble de velocidad? Pues no, va a ir a la misma velocidad. Midamos como midamos, es la única excepción. Todos los demás objetos, cuando se mueven a velocidades inferiores a los de la luz, podemos sumarlo. ¿De acuerdo? Cuando yo me cruzo con un avión, volando en un avión, mis velocidades relativas respecto al suelo se suman. Ya, pero lo importante es saber por qué. Ahora llegamos a eso. No te preocupes. La sensación que pueda tener el que va a más velocidad no tiene nada que ver con... En ciencia no existen las sensaciones, es el valor numérico. Es decir, la sensación no tiene... Es decir, es el valor de la velocidad. A lo que yo voy es que si alguien va con un coche a todo meter, tiene la sensación de que va más deprisa si se cruza con otro. Entonces, no va más deprisa, pero esa sensación sí la tienes. Yo no estoy hablando de un coche que va a 50 kilómetros por hora, sino de la luz que va a 300.000 kilómetros por segundo. Y te voy a poner el ejemplo de por qué lo que tú comentas no es así. Es muy fácil de verlo. Veréis. Si fuera así, cuando un objeto se moviera hacia mí, primero vería la luz de ese objeto y luego el propio objeto. Y eso no pasa. ¿A que no? Cuando yo veo un objeto, veo el objeto material. No veo que primero tengo la imagen. Esto sí que lo hizo Einstein. Lo hizo con un experimento muy, muy chulo que voy a intentar reproducir en un momento. Voy a intentar reproducir, a ver si me sale, porque es un poco complicado. A ver si tengo las aplicaciones por aquí. No, pues ahora no las tengo. Bueno, da igual. A ver si compartiendo pantalla. Voy a abrir un documento de Word y escribo en él. A ver si me deja compartirlo. Vale, aquí está. Voy a ver. Él dijo, vale, imaginaos que yo tengo un cruce. ¿Lo veis, verdad? Estoy dibujando. Y él está aquí. Aquí está el amigo Einstein. Le vamos a poner el pelo así para distinguirlo claramente de otra persona. Y aquí hay un observador, otra persona. Está mirando y por aquí viene un carro con su caballo aquí, ¿no? Que se está moviendo en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, si como la luz y se le suma, según lo que decimos, sería la velocidad de la luz, c más la velocidad del carro, esta persona verá el carro antes que esta, porque aquí no va en la misma dirección, con lo cual se restaría. ¿Qué vería esta persona? Que esta persona, sin ningún motivo, se tira al suelo esquivando un carro que no ve y al rato llega el carro. Claro, esto no pasa en el mundo, ¿verdad? Esto no sucede así. Este es un experimento mental que se hizo y dijo, claro, no se suman. No se pueden sumar nunca. No se suman. Es decir, ¿por qué? Por una sencilla razón que luego viene con las matemáticas, respondiendo un poco a la de Estrella. Si pudiéramos sumar la velocidad, nos sale un infinito. Y evidentemente no podría existir ni siquiera la propia materia. ¿De acuerdo? Simplemente es por eso, nos sale un infinito. No se puede dividir por 0, porque nos sale un infinito. ¿De acuerdo? Es una indeterminación, es una ecuación teórica y es una indeterminación. Esto lo percibieron dos científicos por separado. Georges Lemaitre, que era un cosmólogo y sacerdote católico, por cierto, y el propio Einstein. Y se escribieron mutuamente con la misma solución. Esto lo cuenta Einstein con mucha broma. Dice, me llegó la confesión del cura y vi que le había llegado lo mismo que tenía yo. Claro, que así un poco, recordad que era judío, ¿no? O sea, que era como una cosa como muy graciosa, pero el caso es así, ¿no? Lemaitre, siendo un sacerdote católico, era un científico extraordinario, ¿no? De los mejores, al nivel de Einstein. Al nivel de Einstein. No sé si habéis entendido... problema de narices. Sí, sí, también. No sé si habéis entendido mi dibujo y mi aproximación. Perfecto. Sí. Pero vamos, es así, es como se desarrolla un poco
un poco esta idea. Voy a volver a compartir la presentación. Muy bien, pues voy a avanzar un poquito. Por lo tanto, la velocidad, como os comento, siempre la misma, siempre la misma. Y entonces Einstein, ya con las suficientes matemáticas, publica, aquí le vemos tan jovencito, ¿verdad?, una adaptación de las ideas de Galileo sobre el movimiento relativo y hace unas nuevas, quizá aquí utiliza la palabra erróneas, no son erróneas, digamos, sino que complementa lo que no encajaba de las ideas de Galileo. Las ideas de Galileo valían casi todo, pero no del todo. Por ejemplo, si yo quiero predecir el movimiento de los satélites de GPS que dan vueltas a la Tierra y utilizo solo a Newton y Galileo, se va produciendo poco a poco un retraso. Yo creo que fue Antonio el que lo comentó aquí hace unos días, también hablando de este tema, hasta que el GPS da unos errores brutales. Entonces, si no tenemos en cuenta la teoría de la relatividad, no funcionarían las comunicaciones de satélite. Es muy pequeña, pero la desviación poco a poco se va acumulando y termina siendo absolutamente enorme. Todas las leyes de la naturaleza son iguales si permanecemos en reposo o si nos movemos con una velocidad constante. Este es el principio de relatividad especial de Einstein. Todas, ¿de acuerdo? Esto no va a variar. La física va a seguir funcionando siempre. Y esto lo hemos comprobado repetidamente y en miles y miles y miles de experimentos. Esto es, de alguna manera, la teoría especial de Einstein, que complementa con que la velocidad de la luz en el vacío, es la máxima velocidad a la que se puede mover una partícula de materia, en este caso, un fotón. ¿Qué significa el principio de relatividad de Einstein? Que usando cualquier ley de la naturaleza, como decía, es imposible averiguar si nos movemos con velocidad constante o estamos en reposo. Es decir, ya no dice como Galileo, no es que no pueda usarlo, es que no puedo usar la física para saber si estoy en reposo o en movimiento. Si yo aplico la ecuación de gravedad de Newton en la Tierra, yo puedo pensar que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero no puedo precisar si el Sol se está moviendo alrededor de la galaxia. Necesito aplicar otra forma, otra observación. O sea, con una sola ley no puedo apreciar ese movimiento. Con dos sí, pero no puedo apreciar otro movimiento que se produzca. Es decir, necesito una cantidad de datos que no puedo manejar. Es imposible controlarlo todo de la misma manera. ¿Qué pasa si la velocidad de la luz es siempre igual? Bueno, lo primero que sucede es que entonces, como os he comentado antes, esa es la explicación de por qué expresamos todo en forma de espacio y de tiempo al hablar de la velocidad. Porque espacio y tiempo están mezclados. ¿Os acordáis esa expresión que utilizo yo siempre, espacio-temporal, no es el tejido espacio-tiempo? Pues esta es la explicación que daba Einstein. Decía, si es que siempre estamos hablando de espacio y de tiempo, no podemos evitarlo. Me muevo a 10 kilómetros por hora. Cuando hablo de movimientos, estoy hablando de espacio y tiempo. No puedo evitarlo. ¿A que sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque los dos están íntimamente relacionados. Es más, cuando se produce una variación en el espacio, también se produce una variación en el tiempo. Aunque esto parezca sorprendente, luego veremos cómo es posible esto. ¿Qué más sucede? Forman el espacio-tiempo y nos movemos en el espacio-tiempo. Esto es muy importante de entender. Si hicierais un gráfico de lo que os movéis a lo largo del día, no lo podéis hacer solo en forma de el espacio que habéis recorrido. Tenéis que hacerlo en función también del tiempo que estáis estudiando eso. Y aquí incluso Heisenberg percibió una incertidumbre conforme quería precisar más y le llevó a su principio de incertidumbre. Es muy fácil ver. Imaginaos un coche que va a 100 kilómetros por hora. 100 por hora, ¿de acuerdo? Pero dice, pero claro, eso significa que en 100 kilómetros tarda una hora. Pero tengo que aguantar que recorra 100 kilómetros para medirlo. ¿Os dais cuenta? El velocímetro del coche lo que hace es una especie de prorrateo. A la velocidad actual, según una vuelta de la rueda, tardaríais una hora en recorrer 100 kilómetros. Si acelero más, tardaré menos. Pero lo que tendría que hacer un científico es decir, vale, estoy una hora midiendo la distancia y digo, ha recorrido 100 kilómetros. Pero Heisenberg y el propio Einstein decían, no lo quiero en una hora, lo quiero en media hora, más pequeño. Pues recorres menos. ¿Veis? Está relacionado. Si lo haces en media hora, solo has recorrido 50 kilómetros. ¿Y si lo hago en un minuto? Pues aún he recorrido menos. ¿Y si lo hago en un segundo? Pues aún todavía menos. ¿Os dais cuenta? Hasta que llega un momento de indeterminación. Porque si lo digo, es que lo quiero en el
punto, el infinitésimo de un segundo. Entonces, cuanto más tiendes a que sea menos tiempo, la distancia a qué se aproxima. ¿A qué número se aproxima? A cero. Cero. A cero. Y llega un momento que el coche estaría parado. Y ahí viene la locura. Entonces, claro, no puedo expresar la velocidad. La velocidad la tengo que expresar siempre en función del espacio y del tiempo. No puedo saber la velocidad instantánea de un objeto. Me puedo aproximar a ella, pero no la puedo saber. Necesito ambos datos para poder expresar velocidades. Y esto, ¡boom!, voló la cabeza de muchos científicos y es una cosa que ahora la podemos entender con más naturalidad, pero hasta entonces Einstein revolucionó completamente toda la física moderna, porque de repente se percibieron, oye, que mucho de lo que estamos entendiendo de cómo es el movimiento de los objetos depende de muchos factores que probablemente no estamos percibiendo. Y lo que es también el espacio y el tiempo forman una sola cosa. Es como si nosotros tuviéramos una gráfica de espacio, de esto de alto, largo y ancho, y también en esa hay que poner el tiempo, pero no sabemos cuál es la perspectiva, claro, porque nosotros no nos podemos mover con libertad en el tiempo. Sí nos podemos mover a lo ancho, a lo largo, o dar un salto hacia lo alto, pero en el tiempo vamos siempre del pasado al futuro. ¿Os dais cuenta? Hay unas cosas que se llaman simetrías CPET, pero ahora no vienen a cuento, que hablan un poco de ese tema y que el propio Einstein escribió sobre ello. Newton pensaba que el espacio era infinito. Y él se preguntaba si el universo existía en el espacio o al revés, o el espacio en el universo. Fijaros que esto nos lleva mucho a las teorías modernas del multiverso y demás, ¿no? De alguna manera, Newton se preguntaba, ¿pero hay un espacio superior dentro del cual está más pequeño nuestro universo? ¿O nuestro universo contiene a todo el espacio? Él pensó que el espacio era infinito y nuestro universo ocupaba una parte de él y no sabía encajar el tiempo en todo esto. Ay, perdón, que voy muy rápido. Einstein dijo que el espacio y el tiempo solo existen dentro de este universo y que además este es finito. ¿Por qué? Porque Einstein dice, no estamos hablando de espacio y tiempo como algo general, sino el espacio de nuestro universo y el tiempo de nuestro universo. Hasta él mismo escribió, puede que existan otros universos, pero tendrán su propio tiempo y su propio espacio. Luego, nuestro tiempo es lo que forma el universo. El espacio-tiempo es lo que forma nuestro universo. No hay espacio ni tiempo fuera de él. Esto es otra de las conclusiones de la teoría de la relatividad de Einstein. En este caso, de la teoría especial de la relatividad. Pero va completamente ligado al Big Bang, ¿no? Bueno, no a ninguna teoría. O sea, se crea cuando se inicia el Big Bang. Claro, pero ten en cuenta que esto se escribió 40 años antes de la teoría del Big Bang. Fíjate, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque el propio Einstein, claro, se dio cuenta enseguida, luego empezó a estudiar la planitud del universo, esa pequeña curvatura, luego Eddington y el propio Hubble hablaron de esta expansión que él ya había previsto en las matemáticas. Entonces él empezó a decir, el universo es finito en el tiempo y en el espacio, porque tuvo un inicio. Lo que pasa que él tenía un límite también, no era un cosmólogo, Einstein no era cosmólogo, era físico teórico. Entonces, él no entró en cosmología, aunque luego cuando los cosmólogos dijeron, oye, que esto encaja con la teoría de relatividad perfectamente, él dijo, pues sí. Y en mis libros ya estaba citada esa posibilidad. Y es verdad, lo está. Lo que pasa es que ni tenía los conocimientos ni las matemáticas disponibles para hacerlo. Pero ya decía, oye, me tiene pinta que el universo tuvo un principio. Y probablemente tenga un final. Fijaros, por ejemplo, es como si de alguna manera imaginaos el espacio en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Y esta partícula sois vosotros a lo largo del día, vuestro movimiento por el espacio y por el tiempo. No puedo expresarlo de otra manera. Si quito el tiempo de la ecuación, yo no puedo saberme por dónde me he movido. Porque por la mañana habéis estado en un sitio, ¿verdad? Y por el mediodía otro, y por la tarde en otro. No podemos evitarlo. Estos son los llamados conos de Einstein, ¿no? Cómo se estudia la evolución del tiempo en el espacio. No me voy a parar a ello porque el tiempo viene del pasado o hacia el futuro y hay una certeza absoluta únicamente en el observador en el presente. A eso se le llama hipersuperficie del presente. ¿Esto nos suena a algo? ¿Os acordáis de la teoría de Branas? Sí, sí, claro.
Pero parece el puente de Einstein-Rosen, ¿no? No, no es exactamente lo mismo, pero en la teoría de Branas también se hablaba de una hipersuperficie y que en puntos de contacto se producían eventos extraños, como podía ser un Big Bang, por poner un ejemplo. Pues ya Einstein percibía que tal vez lo que nosotros percibimos como presente es una especie de hipersuperficie de más de 3 dimensiones, pero que no percibimos, porque están plegadas en el espacio-tiempo. Hoy en día ya sabéis que hablamos de unas 9 a 11 dimensiones en función de las matemáticas que se están aplicando. Esto es por lo que la teoría de Branas y la teoría de multiversos ha retomado mucha fuerza últimamente, porque refuerza mucho la teoría de la relatividad. Es decir, digamos que está muy bien encajada con la relatividad, a diferencia de otras teorías que no tienen en cuenta la relatividad, como por ejemplo las teorías de gran unificación, todo lo relacionado con las supercuerdas y demás, no tiene muy en cuenta la teoría de la relatividad. ¿Qué sucede con ese tejido? Pues que, por ejemplo, la gravedad lo deforma, ¿de acuerdo? Fijaros, si tengo una nave espacial que emite un rayo de comunicación hacia la Tierra, cuando pasa cerca del Sol, como hay un hoyo en ese espacio-tiempo, se produce una deformación y se desvía la señal. Es como si un agujero negro, por poner ejemplo de una estrella, sería como un roto en ese tejido, ¿no? Ha producido un roto y ahí se nos produce el agujero negro. Y estas desviaciones las hemos comprobado. Desde 1916 ya las hemos comprobado, aunque en los últimos años incluso se han hecho de otra forma. ¿Cómo nos movemos en el espacio-tiempo? Bueno, estamos en reposo o en movimiento. Vamos a ver la teoría entera. Si estamos en reposo, no cambia el espacio, pero sí cambia el tiempo. Si yo estoy sentado aquí en mi silla, aunque perciba que estoy en velocidad cero, van pasando los minutos, ¿verdad? Por lo tanto, cambia el tiempo, pero no cambia el espacio. Yo estoy en mi silla todo el rato. Si estoy en movimiento, si la velocidad es menor que la luz, ¿de acuerdo? Cambia el espacio, porque me estoy trasladando, ¿verdad? Y cambia el tiempo, porque me voy moviendo. Pero si la velocidad alcanza la velocidad de la luz, cambia el espacio, pero no cambia el tiempo. Es decir, se va ralentizando cada vez más el tiempo para el que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, que ya os lo he contado alguna vez. Quedaos con este gráfico porque es muy útil para entenderlo. En reposo no cambia el espacio y sí cambia el tiempo. En movimiento depende. Si la velocidad es mucho menor que la de la luz, cambia el espacio y cambia el tiempo. Pero si la velocidad se aproxima o es igual a la de la luz, cada vez va más despacio el tiempo y cambia el espacio, y sigue cambiando el espacio. ¿De acuerdo? Esto culmina un poco toda esta teoría de la relatividad. El tiempo se enlentece. Cuanto viajo más rápido, más despacio transcurre para mí el tiempo. Y esto es muy fácil de entender. Vuelvo a este ejemplo. ¿Veis la pelotita? Tic-tac, 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 tic-tac. Muy bien, perfecto. Pero cuando se mueve, tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Lo veis? Fácil de verlo. El tiempo es enlentecido. Imaginad que la pelotita es el tic-tac del reloj. En reposo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En movimiento, tic-tac, tic-tac. Teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque el tiempo entre el tic-tac depende de la distancia y de la velocidad de la luz. Vamos a verlo matemáticamente. La luz en el reloj móvil tiene que recorrer más distancia, pero como la velocidad de la luz es constante, entonces el reloj va más lento, aumentado el tiempo que se va moviendo. Esto no lo había visto nunca. Pues fíjate qué fácil es para entenderlo. Así. Sí, una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Claro, pues así es como se lo explico yo a los alumnos, cuando de repente aterrizan en la actividad porque se supone, no se ve demasiado bien, pero se supone que la bolita amarilla de abajo va más despacio que la de arriba. Va más despacio, se nota. De hecho, os voy a compartir esta presentación no en PDF, sino en PowerPoint, para que veáis todas las animaciones, ¿vale? Para que podáis ver todas las animaciones, porque en PDF no las podéis ver. Es que es un ejemplo, el mejor ejemplo que he visto nunca, ¿eh? No, pues se usa, de verdad que se usa. Los relojes en funcionamiento funcionan más lentos, todos. El que tenéis en la pulsera iría más lento, pero vuestro reloj interno biológico también iría más lento. Con lo cual,
Si salís dos personas de la misma edad y uno se queda en la Tierra paradito y el otro viaja a una velocidad altísima durante unas horas, cuando para, este señor ha pasado un tiempo menor que este señor. Sí, Es sí, sí, paradoja. la teoría la sabemos muy bien, pero es que este ejemplo práctico me ha encantado. No lo había visto nunca. O sea, la película de Interestelar no la sabemos de memoria, de todo esto no lo sabemos siempre, pero Pues es que aquí es que se ve aún hay más. Y esta fórmula que utiliza no es más que el teorema de Pitágoras. Ah, claro. Anda. Entonces, si yo cojo, digo, vale, esto es la velocidad de la luz por el tiempo. ¿Por qué? Porque es el espacio que recorre, ¿de acuerdo? Y luego la velocidad por el tiempo es este espacio que recorre en movimiento y esto es velocidad por tiempo, que es el espacio que recorre por la velocidad del propio objeto. Luego, cuadrado de un cateto más cuadrado de otro cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y me sale esta fórmula, ¿verdad? Si yo despejo el tiempo, ahí tenéis. Eso es la dilatación temporal. Es decir, el tiempo depende de la velocidad. Si yo me muevo muy rápido, esto sería 1 menos 1, con lo cual cada vez me acerco más a una dilatación temporal más grande, hasta que el tiempo se para. Fijaros qué sencillo, qué fácil y qué matemáticas tan sencillas utilizó. Nada más que Pitágoras. Hombre, luego vienen unas demostraciones con Maxwell y Clark que son tremendas. Sí. Pero aquí es muy fácil de verlo, muy sencillo sencillísimo de verlo. Sencillísimo. E incluso, como medir una longitud supone medir dos puntos simultáneamente, ¿de acuerdo? De alguna manera es como lo hago cuando yo mido la anchura de un balón de fútbol, tengo que medir a la vez el punto desde un punto hasta otro. No puedo medir, ahora voy a medir desde aquí y dentro de 3 horas mido el siguiente punto. Lo voy a hacer simultáneo. Claro, si la velocidad va aumentando, cada vez me sale más pequeño el. ¿Y entonces qué sucede? El espacio se contrae en la dirección del movimiento y esto también se percibe a altísimas velocidades. ¿Qué sucede? No podemos hacer desaparecer una cosa. Por eso solo los fotones, que no tienen masa, es lo único que puede viajar a la velocidad de la luz, porque si no te daría una longitud cero. Tan sencillo como esto. Teoría general de la relatividad. Acabamos de saltar a la teoría general de la relatividad. ¿Por qué es de la relatividad? Porque en realidad, si tengo a Andrés y a Raquel que están viéndose mutuamente, ambos perciben ese mismo efecto en el otro, aunque Andrés está en reposo y Raquel se está moviendo respecto a Andrés. Pero respecto a Raquel, es Andrés el que se está moviendo. ¿A que sí? Entonces Raquel dice, bueno, Andrés le dice, has encogido y tu tiempo transcurre más despacio, le dice a Raquel. Y le responde a Raquel, mentira, tú has encogido y es tu tiempo el que transcurre más despacio. Es relativo, porque en función de quién sea el observador y quién sea el que está siendo observado, lo podemos percibir diferente. Esto es curioso, pero es así, y también lo hemos podido medir en aceleradores de partículas, en relojes atómicos, en satélites que se mueven a altísimas velocidades, etcétera, etcétera. ¿Puedes ir un momentito a la diapositiva anterior? Esta. Ahí está. O sea, que es que se hace más pequeño, no es que se espaguetiza. No, eso es otra cosa, eso es espaguetizar, es un tirón gravitatorio. Sí, por eso, porque es que como he visto aquí el balón espaguetizado, no, simplemente que la longitud que yo mido da la sensación negro de que cada vez es más corta. No da la sensación, es que es más corta cada vez más. Sí. Vale. Muy bien. Todos los relojes funcionan más lentos, ¿de acuerdo? Ya os lo he dicho antes, hasta los biológicos, hasta el mío. Mi envejecimiento iría más lento respecto al de la otra persona. ¿De acuerdo? Para mí han pasado unos minutos, pero a la otra persona han pasado 40 años. ¿Por qué? Porque yo me movía a la velocidad de la luz, prácticamente o cercano a la velocidad de la luz. Este es no voy a pararme en él. Es la paradoja de los gemelos, ¿verdad? La hemos contado alguna vez, ya volveremos a verla en un caso. ¿Podríamos hacer viajes a galaxias muy lejanas? Pues un astronauta viajando al 99,9% de la velocidad de la luz podría recorrer 70 años luz en un año. Oye, eso te permite recorrer un buen trozo de las estrellas que están alrededor nuestro. Y si fuera la velocidad de la luz, pues su tiempo se pararía y su viaje sería instantáneo, claro.
Pero ¿qué sucede? Que su longitud se reduciría a cero y sería destruido en forma de fotones. Por eso no sería instantáneo, no existiría. Existiría. Sí, sus fotones sí. Los fotones, todo su cuerpo se integraría en todos se descompondrían sus átomos en forma de fotones y podríamos transmitir luz, pero no podríamos transmitir otra cosa. Y luego no habría posibilidad de volver a recuperarlo, ¿no? No se puede. No se puede viajar a la velocidad de la luz. Y también, muy importante, y aquí sucede la equivalencia entre masa y energía, que no depende de la aceleración, ni de la v, ni de nada, sino de la c. ¿Qué es la c? La velocidad de la luz. ¿Vale? ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? Un cuerpo tiene energía por tener masa. Es la energía de la existencia, la energía del reposo. Yo con mis 100 kilos de masa, pues tengo un montón de energía, porque sí, por mi propia existencia, ¿no? Y una pequeña cantidad de energía representa una cantidad de masa, representa una gran cantidad de energía. La masa es energía concentrada. Con 1 kilo de plutonio puedo destruir una ciudad, solo con 1 kilito de plutonio. Pero ojo, lo contrario, lo que querían los alquimistas, por ejemplo, ¿no? Fabricar de energía o de otras materias, ¿se puede hacer? Sí, pero necesitaría tantísima cantidad de energía que sería una inversión ruinosa. ¿Fabricar oro es posible? Sí, se puede, pero es tan caro que es más caro que el propio oro, con lo cual no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? 1 kilogramo de masa son, fijaros, 100 billones de julios. Madre mía. 100.000 billones, perdón. Lo que llevamos en el cuerpo, cada uno. Esta es la equivalencia de masa y energía, que no me voy a parar, explicada por las palabras del propio Einstein en su libro. Tampoco me quiero parar demasiado aquí, os hablo también un poquito del efecto Doppler, que fue cómo se descubrió lo que comentaba antes Estrella de la expansión del universo, la frecuencia. Esto ocurre también en la luz, ¿no? El efecto Doppler. Hablo también de la focalización. Cuanto más rápido te mueves, la luz se focaliza más. Es como si cuando tú te mueves muy rápido, como cuando te haces un poco como si cierran los ojos, ¿no? Y se hace la luz mucho más brillante porque coge intensidad. Este efecto de focalización también lo previó Einstein y también se ha demostrado. Y aquí hay una comparación final respecto a la especial o general, que habla no tanto de reposo o de movimiento, como de aceleración o en un campo gravitatorio. Se va a volver a interrumpir, si queréis nos conectamos un último momento para alguna pregunta, ¿vale? Que quedan menos de 1 minuto, lo digo para que lo sepáis. Vale. Resumiendo, todas las leyes de la naturaleza son iguales si estamos en reposo o si nos movemos en velocidad constante. Bueno, voy a dejar el resumen para la conexión de ahora, porque si no, no me da tiempo. O sea, por lo menos 5 minutos. Es que nos quedan unos... ¿De acuerdo? Voy a darle tiempo que se conecte, que hay alguien todavía en espera. No, yo estoy. Sí, estás. Que no le había quitado el... Santiago, ¿saliste en la televisión por fin o no? ¡Ay, sí! Sí. Se editó el... ¿Y cuándo fue que nos ibas a avisar? No nos pues es que me avisaron a mí después, yo tampoco me vi. Luego os envío, os comparto el enlace de la web de Televisión Española. Sí. Es que tampoco me lo dijeron, dice, oye, que lo han puesto ayer. Digo, bueno. ¿En qué programa saliste, Santiago? En uno de trabajo, de seniors, de que nos dedicamos los mayores de 50. En la 2, ¿no? En la 2. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes? Sí, hombre, es el de este que hacen por las mañanas de trabajo. Es diario, lo hacen a diario, ¿no? Querían motivar a gente mayor que hablara de mayor, yo tampoco me considero mayor, pero bueno, que motivaran a gente que está en situaciones de paro, por ejemplo, que vean que el talento se motiva, bueno, en fin, ya sabéis. Bueno, resumo rápido. Todas las leyes de la naturaleza son iguales si estamos en reposo o si nos movemos con velocidad constante. Esa sería el primer resumen de la relatividad. No hay forma de saber si estamos en reposo o nos movemos con velocidad constante. La velocidad de la luz es la misma si estamos en reposo o si nos movemos con velocidad constante. Nada viaja más rápido que la luz. El tiempo transcurre más lentamente cuanto nos movemos. Ojo, a cualquier velocidad. Lo que pasa es que la diferencia es tan pequeña que no lo percibimos. Andando y hacemos que nuestro reloj interno vaya más despacio. A lo mejor es por eso que dicen que andar es sano y vives más. Y el espacio se contrae en la dirección del movimiento. Y por último, existe una equivalencia entre masa y energía. Este es el resumen
de la teoría de la relatividad. Anda que no han salido cosas de aquí. Anda que no han salido. De las 3 primeras, prácticamente toda la cosmología moderna. ¿De acuerdo? Las comunicaciones y los sistemas más avanzados salen de la 4ª y de la 5ª y demás. Y toda la física moderna, la física nuclear y demás, salen de la última, de la equivalencia entre masa y energía. Si fijaros todo lo que hizo Einstein. ¿Al final le regalaron la bicicleta el padre o no? No lo sé, yo no lo sé. Eso es una cuestión de investigar. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Eres algo- muy didáctico, Santiago. Eres alegra. la bomba, de verdad. Me alegra un montón, que yo creo que se puede entender, y hasta el punto, luego cuando tengáis el PowerPoint os va a servir muy bien porque vais a ver mejor las animaciones y todo lo demás. Yo siempre les lanzo el challenge, ¿no?, a la gente de atreveros a explicárselo a alguien. Es decir, a ver si lo... Esa es la mejor forma de aprenderlo y de... Sí, pero es increíble que estas cosas que las sabemos en teoría, que las hemos hablado 1000 veces, cómo cada vez se ve un punto diferente, se ven cosas diferentes que antes no habías caído, ¿no? Y desde luego la pelotita... Oh, me ha Creo que encantado. tontería, sí, pero se entiende muy Te ha bien. encantado la El pelotita. tic-tac moviéndose tan despacio. Pero fijaros que es la relatividad, yo creo que es una cosa que se puede entender muy bien y que cuando la tienes más o menos entendida, independientemente de las matemáticas, te dices, pues claro, si es que esto es muy lógico. Es que, no, y luego el teorema de Pitágoras, o sea, es que es de Y luego cajón. aplicar Pitágoras. Cogió el tío y dijo, pues si esto es un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras. ¿Y tú por qué no nos lo has dicho antes? Eso, que Bueno, llevamos... pues he dedicado una clase entera a hablar del amigo Alberto. Pero La culpa la tienes tú, que no nos lo has contado antes. Ni nos Bueno. has enseñado antes la pelotita. La pelotita. Yo cuando hablo con los alumnos de bachillerato que les saco esto para empezar el tema, ¿no? Porque si no el tema cae como muy a plomo, las matemáticas, Einstein, suena todo como muy... Luego también lo junto por hablar un poco de la vida de este personaje, porque tuvo una vida muy curiosa, ¿no? Y en lo bueno y en lo malo, tuvo cosas muy buenas, también tuvo algunas malas. Y yo creo que resulta mucho más apetecible que simplemente lanzarte ahí a hablar de las matemáticas que hay detrás, que desgraciadamente luego ya sí se complican, ¿eh? Luego hay una serie de ecuaciones o todas las transformadas de Lorentz y demás que complican las cosas. Pero la base es todo esto, simplemente todo esto. No hay más. Pues como siempre, genial. Bueno, Yo tuve muy mala suerte con los profesores de física. No me enteré de nada. Sí, Yo tuve un profesor... Santiago, éramos todos astrónomos, pero vamos. Yo aprobaba porque estudiaba y no me salía del ABC, pero no entendía nada. Yo lo reproducía lo que me decía. Y siempre lo cuento, yo y tenía muy buenas notas, pero tenía un profesor odioso de física también, malísimo. Y un profesor que trabajaba muy bien con los que éramos buenos, pero que eso no tiene ningún mérito. Realmente trabajar con los buenos es muy fácil, claro. Y siempre que lo pienso al revés, digo, ¿qué haría este hombre para no hacerlo? Es una técnica que funciona muy bien. Digo, a ver, ¿qué hubiera hecho mi profesor? ¿Hubiera hecho esto? Vale, pues yo tengo que hacer lo contrario. Lo contrario. Justo lo contrario. Y normalmente funciona, no digo que siempre, ¿eh? Pero normalmente funciona. No. Yo tuve una profesora de matemáticas, era una monja genial, porque yo pasaba de todo, o sea, se me iba la concentración y se me olvidaban las clases, y ella consiguió detener mi atención y me llegaron a gustar de tal manera que les decía a mis amigas que estaba castigada para seguir en casa haciendo problemas de matemáticas que yo misma me inventaba. O sea, y la física y la química también nos la dio ella. Y fue genial. Y yo al final formulaba, hacía los dibujitos del carbono y todo, y me lo pasaba pipa. Y si os sirve de consuelo, se me ha olvidado casi todo. Bueno, y a mí. Normal. Pero eso es normal. Mucha gente también me pregunta a mí por fórmulas químicas y bueno, yo le digo que algunas las puedo explicar, pero digo, yo no soy químico, ¿no? Y te miran pues eso con cara de tipo, vaya mierda científico.
Como que tienes que saber perfectamente. De todo. Así de todo. Oye, mira, ¿has visto? ¿Tú sabes qué fórmula es esta que te viene aquí en el detergente este? Y yo digo, pues no. Y te miran decepcionados, como diciendo, no, que no se sabe la fórmula del triclorato, de no sé cuánto. De todas formas, yo creo que los profesores antes, por lo menos en mi época, daban las dos cosas, física y química. Sí, yo tuve uno muy bueno, ¿eh? Sí. Yo tuve uno muy bueno que se llamaba Pedro Guillén y de hecho por eso quise estudiar química. Lo que pasa es que luego estudiar y trabajar química a la vez era incompatible por los experimentos y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, quise hacer química por el tío este, claro. Yo reconozco básicamente era químico. Que la química a mí, por ejemplo, me costaba un poco más. Me gustaba menos, era por gusto, ¿no? Y también el mismo profesor era. Sí que se notaba que él era físico y reducía un poco el temario de química frente al de física, que al final yo creo que era una cosa que se producía muchas veces. El que era físico le daba más peso a la física y el que era químico le daba más peso a la química. Al revés, este era químico. Creo que en el aula a los chavales les llega más la química por los laboratorios hoy en día. El laboratorio, claro. El laboratorio es muy entretenido. Yo nunca he hecho te llevas a los chavales al laboratorio y flipan con cualquier cosa. Pero oye, claro, Santiago, una curiosidad. Te oigo hablar mucho de los chavales. ¿Has vuelto al instituto o sigues? No. Sigo con los profes. Sí, porque eso era temporal, ¿no? El movimiento. Pero no he vuelto, pero bueno, tengo tendencia a decirlo porque, claro, durante más tiempo he estado es dando clase. Y yo reconozco que yo ir al laboratorio de física es muy aburrido. Y pues medir que un objeto da vueltas, o bueno, sí, las campanas de Gauss y las bolas cargadas de electricidad para que se peguen un chispazo uno al otro, pues tiene su gracia. Bonito. Pero una vez... ¿Los únicos alumnos que tienes ahora somos nosotros? Bueno, y un montón de profesores. Por cierto, el otro día estuve dando una formación, qué cosa más curiosa, 27 mujeres y un hombre en tecnología. Bien. Sí. Qué raro. Chicas súper jóvenes, además. Y estuvimos ahí hablando y con muy buen nivel. Y dije, joder, utilizaba el femenino como general, se le decía al profesor, como somos minoría, vamos a usar el femenino como... Claro. Como más correcto. Claro. Sí, hombre, lógicamente tiene más lógica. Bueno, pues la semana que viene, como es el último día antes de Navidad, vamos a dar un poco más para vuestras propias preguntas y demás, con lo cual pensad algo si queréis comentarlo. Si va a ser algo muy complicado, decídmelo antes para que lo ponga. Que si vais a salir ahí, si vais a hablar del motor de Alcubierre, lo tengo que preparar, yo lo digo un tiempo. Y también os llevaré una cosa pequeñita, como siempre, de cine y televisión. Que yo siempre, sabéis que el día de Navidad siempre dejo el especial de cosas de cine y tele a ver y os lo traeré como otros años. Me gustaría un poco lo que has comentado un poco de pasada, lo de la focalización de la luz, que a más velocidad, más focalización y más brillante. Tiene que ver con el efecto Doppler. Piensa que cuando tú te mueves en la misma dirección se te van acumulando las ondas de luz. Entonces se produce una interferencia que las acumula y las aumenta de intensidad, pero las más abiertas se destruyen por interferencia. Bueno, que no tiene mucho que explicar, vamos. No tiene. Es por efecto por eso primero hablo del efecto Doppler y después de la focalización. Vale. Lo verás en la presentación, ¿eh? Es simplemente que al moverme en la misma dirección que la luz, se van juntando la longitud de onda cada vez más, se produce una cosa que se llama interferencia destructiva. Y parte se destruye, pero la parte central se intensifica. Pensad un poco que cuando vosotros abrís la persiana en un cuarto de día que le dé a la luz, no se producen zonas de sí veo, zonas de no veo, sí veo, zonas de no veo, sino que hay una claridad difusa y puedo ver más o menos toda la habitación. ¿Por qué? Porque algunas ondas se potencian y otras se interfieren. Y eso muestra que son ondas, que no son líneas, ¿no? Sino que son ondas. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que paséis buena semana. Adiós. Adiós. Adiós.